Vamos a abordar la ortoqueratología en pacientes jóvenes y destacar 4 puntos que yo creo que son las 4 claves de por qué hoy en día la ortoqueratología pues, es una realidad, es un sistema de corrección muy utilizado cada vez más, no desborda por supuesto a las lentes de contacto ni el uso de gafas, pero cada vez está creciendo. Y yo creo que los 4 puntos más importantes son la formación de los profesionales, que cada vez pues, se está haciendo mucho más trabajo en este sentido, la precisión de la elaboración de la lente, el uso de la topografía y también, como no, la aportación de los nuevos materiales que tienen un DK, una permeabilidad muy elevada, y eso permite que se pueda dormir con cierta seguridad con este tipo de lente. Primero de todo, ¿qué cambios se producen en mi ojo cuando me hago orto-K? ¿Es seguro este tratamiento? ¿Es reversible? ¿Y qué beneficios me aporta? Desde el punto de vista del paciente joven. Vamos a centrarnos mucho en el paciente joven. Pacientes en edades infantiles y edades pues, juveniles o adolescentes. Vamos a ver estas 4 preguntas, las voy a intentar ir contestando. Pero antes de todo, pues para los que no conozcáis muy bien la técnica, pues comentaros cómo funciona, ¿no? Esta técnica, lo que se trata es que, adaptando una lente de contacto de forma temporal durante unas horas al día, generalmente hoy en día es mientras se duerme con la lente, la córnea pase de un estado, pase de una forma a otra muy diferente. En este proceso se convierte, la parte central de la lente de contacto, de la córnea, se aplana, mientras que la periferia se encurva. ¿Cómo se produce este efecto? Pues bueno, se produce gracias a este tipo de lentes de contacto que os comentaba al inicio, son lentes de doble geometría inversa, donde, como comprobáis, y aquí tenemos una sección de la córnea y de un diagrama de lo que sería la lente de contacto. La lente de contacto se calcula con un radio mucho más plano al que tiene en la córnea. No hay un contacto, no se calcula la lente para que exista un contacto directo en la córnea, sino el contacto se produce en las zonas de adaptación más periféricas. En esta zona de aquí se mantiene una distancia, un distanciamiento, y a medida que nos alejamos del centro, vamos al final de la zona óptica de la lente, empieza lo que se denomina la lente de geometría inversa, que no es más que utilizar un radio más cerrado, un radio más curvado en esta zona respecto a la zona central, de manera que conectamos de nuevo la lente de contacto, que en el centro, evidentemente, si seguimos aplanando la lente, llegaría un momento que quedaría inestable, pues con la geometría inversa conseguimos que la lente vuelva a retornar en la córnea y, por tanto, se estabilice. Esto produce una serie de fuerzas hidráulicas, la mayoría de ellas, con lo que convierte, o lo que produce es que en la zona central la córnea se adelgaza, se aplana, y la parte periférica, justo debajo de estas zonas de lágrima, de estos acúmulos de lágrima, la córnea se encurva. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, han habido diversos estudios al respecto. Uno bastante interesante porque es muy gráfico de ver, es el aportado por Jennifer Cho. Lo que detectó, y que es lo que ya se conocía, pero aquí, pues como es bastante gráfico, lo hemos utilizado, es que la zona central, a nivel epitelial, se produce una reducción del espesor del epitelio, mientras que en la zona medio periférica se produce un incremento del grosor del epitelio. ¿Cuánto? La pregunta es, ¿cuánto se adelgaza la zona epitelial central? ¿Cuánto se engrosa la zona periférica? Lo que se ha observado del grupo donde se ha realizado la ortoqueratología, al grupo control, es que el adelgazamiento central del epitelio es alrededor de 10 a 13 micras de media. La media de 10 a 13 micras es realmente baja comparado con lo que estamos quitando. Es decir, si queremos quitar 3 dioptrías, pues que solamente le estemos reduciendo 10 o 13 micras de espesor corneal, no explica el cambio en el efecto refractivo. Por tanto, tiene que haber algo más, que ya Jennifer Cho ya lo presentaba, y es el engrosamiento del epitelio a nivel medio periférico. Y de media se ha comprobado que estos incrementos en el epitelio de medio periférico es de alrededor de 30 micras. ¿Cuánto tarda en estabilizarse el tratamiento? ¿Me pongo yo las lentes y mañana ya veré bien? Pues no es así. Es decir, cuando empezamos el tratamiento
al día siguiente se reduce aproximadamente la mitad de la graduación que tiene el paciente y es a partir de los cuarto, séptimo día cuando el tratamiento empieza a ser un poco más estable, cuando el paciente ya no necesita probablemente de ayudas durante las horas diurnas, ¿de acuerdo? Y es a partir de los 10, entre los 10 y los 30 días donde ya conseguimos estabilizar bastante bien el tratamiento y la refracción mantenerse más o menos en cero. En cuanto a la visión, que es el otro punto importante, dice, vale, he reducido dioptrías, pero ¿cómo ve este paciente? Pues vamos a verlo. En azul, lo que estamos viendo es el día 1 de tratamiento. Observamos que al retirar la lente de media, pues la agudeza visual logarítmica pues es buena, es decir, 0 sería el 1 en escala decimal. Pues bueno, estamos en agudezas visuales bastante buenas y vemos cómo a medida que pasa el tiempo, horas aquí, la graduación vuelve atrás, es decir, el paciente pierde agudeza visual. Eso es porque se produce una regresión, la córnea vuelve a su estado más normal el primer día y, por tanto, pues a partir de las 8 o 9 horas, pues el paciente ha perdido alguna línea de visión. Esto no sucede a partir del 8º día, cuando ya el tratamiento es más estable. ¿Qué hay de seguro, al menos, en cuanto a oxigenación corneal, el hecho de dormir con una lente de contacto, ¿no? Con este tipo de lente, pues teóricamente deberíamos provocar algo de edema. Es cierto que si se produce, esto hay que hacerlo el primer día para valorar el edema, porque obviamente a medida que avanza el tratamiento, los cambios que se producen en córnea van a enmascarar un edema epitelial. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el primer día sí se encuentra un ligero incremento del edema fisiológicamente normal, el 4%, el 3%, al cabo de una hora de retirar la lente, ese edema ya se ha reducido, es decir, no hay unos cambios muy grandes. Incluso con lentes de menor DK observamos que el grado de edema que se produce con este tipo de lente la primera noche pues no es algo muy elevado. Cuando hablamos de hipoxia corneal, ¿qué es lo que encontramos o qué es lo que tememos encontrar? Microquistes, hiperemia limbar, neovascularización. Estos datos, estos signos, evidencian que un problema de edema corneal está siendo clínicamente significativo. En los casos de orto-K, en ninguno de los casos de orto-K que al menos hemos revisado, y hay bastantes estudios ya, no se ha descrito ninguno de estos problemas. Es decir, sí que se puede entender que hay un cierto edema corneal, sobre todo a nivel central, la primera noche, pero luego vemos que ninguno de estos problemas que pueden dar lugar a problemas más severos no se han producido. Más respuestas a los cambios. ¿Son reversibles los cambios que se producen? Parece que es totalmente reversible, incluso con estudios a largo plazo. ¿Es seguro el tratamiento? ¿Qué sucede si hablamos de úlcera corneal? Que esto ha sido úlcera corneal asociada a microorganismos, queratitis microbiana. Esto ha sido el caballo de batalla pues, que más problemas ha traído la ortoqueratología. ¿Cuál es el riesgo de queratitis microbiana utilizando lentes de ortoqueratología? La incidencia de la queratitis, según este estudio, microbiana con ortoqueratología es de 7,7 por 10.000 usuarios y en pacientes jóvenes de 13,9 por 10.000 usuarios. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Pues si lo comparamos con los usuarios de lentes de contacto, RPG sigue siendo el que menos problemas da a largo plazo, 1,1 por 10.000 usuarios, es decir, es el más seguro de todos. Lentes blandas, 4,1 por 10.000 usuarios. Uso prolongado, 14,4 por 10.000 usuarios. Uso prolongado con silicona hidrogel, 25,4 por 10.000 usuarios. Vemos que, en general, contando niños y adultos, estamos en 7,7 en orto-K, por tanto, algo superior a lentes de contacto blandas, y solo en niños, si quitamos solamente niños, estamos algo por debajo de lo que sería el uso prolongado en lente blanda. Por tanto, hombre, es seguro. Si hacemos las cosas bien, parece que sí, es decir, no estamos muy lejos de lo normal, está dentro de la normalidad. En cuanto a la seguridad de la orto-K, en mi opinión, es segura la orto-K. No la veo mucho más insegura de lo que podría ser otro tipo de lentes de contacto. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que estos patógenos, acanthomeba, pseudomonas, pues están presentes en nuestra vida y hay que intentar eliminar el contacto con estos productos, con este tipo de patógeno. Y para ello lo mejor es no utilizar bajo ningún caso agua del grifo para limpiar la lente. Eso es lo primero que hay que decirles a nuestros usuarios, a nuestros pacientes de orto-K. Utilizar los sistemas de limpieza
apropiados que nosotros recomendamos y que como profesionales hemos de transmitirle ese tipo de importancia a nuestros pacientes. Comprobar los materiales, comprobar la lente, cada revisión, que realmente esté bien, y tratar de evitar, o en caso de detectar defectos epiteliales ya mayores de grado 1 o grado 2 en la escala de Nazanefro, pues ya pues suspender el tratamiento si es necesario y dar un tratamiento oftalmológico en aquellos casos que lo requieran. En los años 2000, 2004, se empezaron a presentar estudios donde encontraban que pacientes tratados con ortoqueratología comparados con grupos control, donde no utilizaban lentes de orto-K, utilizaban gafas o utilizaban lentes de contacto, observaban que los grupos tratados con orto-K, el crecimiento axial del ojo era menor que los pacientes no tratados. Aquí vemos cambios axiales con orto-K, 0,29, 0,25, 0,39, eso sería el crecimiento axial. En algunos casos, la mayoría de ellas, a 2 años de estudio, y estos serían en el grupo control, 0,54, 0,57, 0,61. Entonces, esto da unos valores que de media, en todos los estudios que hasta hoy se han publicado y siguen haciendo bastante de investigación en este sentido, parece ser un 42-43% de reducción en el crecimiento axial del ojo en pacientes tratados con orto-K respecto a pacientes control tratados con, o que utilizan gafas o lentes de contacto. Por lo tanto, es un valor realmente significativo y bastante importante.